como yo tengo que probar que el conjunto S no es vacío, ¿sí? Es distinto de vacío, tengo que mostrar que existe al menos un elemento, ¿sí? Tengo que mostrar al menos un elemento. Bueno, en vez de agarrar un elemento cualquiera, ¿sí? Voy a mostrar que el 0, el elemento neutro, vive dentro de ese. Eso es lo primero que vamos a probar. Si yo logro mostrar que el 0 está dentro de ese, entonces ya mostré que no es vacío, por lo menos tiene un vector, un elemento, que es el 0. La segunda es que sea cerrado para la suma. Es decir, yo tomo dos elementos que viven en S, S1 y S2, ¿sí? S1 vive en S, S2 vive en S, lo que tengo que hacer ahora es sumar S1 más S2, y eso me tiene que dar un elemento de S. ¿Sí? Yo tomo dos de acá, la sumo, me tiene que dar uno de acá, o sea, S1 más S2 tiene que estar acá dentro de S. Y la tercera que voy a demostrar es que es cerrado para la multiplicación por escalar. Es decir, yo voy a tomar un vector que vive en S y voy a tomar un número real cualquiera. Y tengo que demostrar que el número real multiplicado por el elemento S1 también está dentro de S. Es decir, que si yo a un número real lo multiplico por un vector, me tiene que dar acá dentro. Si yo logré demostrar que no es vacío, es decir, que el 0 está acá dentro, que los elementos de este subconjunto, si lo sumo me da un elemento del subconjunto, y demuestro que si lo multiplico por un escalar me da un elemento de este conjunto, digo que este conjunto S es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Que por definición, un subespacio vectorial es en sí mismo un espacio vectorial. Entonces, si un subespacio es por definición un espacio vectorial es porque cumple con las 10 propiedades. Es un conjunto que cumple con las 10 propiedades. Pero con esta definición de subespacio me ahorro el trabajo de demostrar las 10 propiedades. ¿Por qué? Porque yo voy a estar tomando elementos de un conjunto que está incluido adentro de un espacio vectorial. Entonces, las 10 propiedades de los elementos que viven en B cumplen con las 10 propiedades. Yo me tengo que asegurar que los que viven en S también las cumplan, pero si las cumplen los que viven en B, las van a cumplir los que viven en S. Podría pasar que el 0 estuviera afuera, estuviera en B, pero no adentro de S. Ahí ya soné una de las 10 propiedades, en S no se cumple, pero las demás vienen heredadas de B. Entonces, de ahora en adelante, si yo quiero demostrar que un conjunto es un espacio vectorial, pienso, bueno, este conjunto estará dentro de otro conjunto más grande que sea espacio vectorial, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacernos una lista de los conjuntos que ya están demostrados que son espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, en esa lista de conjuntos que ya está demostrado que son espacios vectoriales, nos olvidamos de probar las 10 propiedades. Entonces, de ahora en adelante yo tengo que pensar, si me dan un conjunto, si ese conjunto lo puedo ver metido dentro de alguno de los que definimos como espacios vectoriales, y nos ahorramos de demostrar de 10 propiedades. Demostrando solo estas 3 va a ser suficiente. Entonces, tenemos que tener en claro quiénes son los espacios vectoriales. Nos vamos a hacer una listita a la que vamos a poder recurrir siempre que la necesitemos. Y de esa listita decimos, che, estos ya son espacios vectoriales, estoy segura de que son espacios vectoriales. Si me dan un subconjunto, lo que tengo que chequear es, primero, que sea un subconjunto de un espacio vectorial. Segundo, que tenga elementos, que por lo menos tenga el 0, que sea cerrado para la suma y que sea cerrado para el producto. Con estas 3 propiedades ya estoy demostrando que es un espacio vectorial. ¿Se entiende cuál es la idea? Evitar pasar por las 10 propiedades, solo pasar por estas 3. Pero para pasar por estas 3, necesitamos tener garantías de quiénes son los conjuntos que efectivamente son espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Hacemos esa lista? Si no la quieren hacer, tienen que reconocer a todos los espacios vectoriales. En la página 157 al final, tienen un recuadrito con todos los espacios vectoriales con los que vamos a trabajar. ¿Sí?
Algunos de ellos, por ahí no los trabajemos, no sé si todos están haciendo cálculo. ¿Están todos haciendo cálculo con Agustina? Sí, creo que sí. Sí. ¿Ya trabajaron con funciones continuas? Sí. Entonces no vamos a tener problema. Bueno, vamos a poner lista de espacios vectoriales. Bueno, el primero que nombramos, que fue el más simple de todos, es el conjunto de los números reales, ¿sí? El conjunto de los números reales, R, con la suma y el producto, que lo vamos a simbolizar así, es un espacio vectorial. Bien. Ustedes en geometría trabajaron con vectores del plano R2, ¿no? Que son los vectores de dos componentes, B sub 1 más B sub 2, de dos componentes, X, Y, los vectores del plano, los puntos del plano, ¿sí? Los puntos del plano R2, junto con la suma y el producto por escalar, me siguen dando vectores del plano de R2. Entonces los vectores del plano de R2 son espacios vectoriales, porque si sumo vectores de R2 me da un vector de R2, si a un vector de R2 lo multiplico por un número me da un vector de R2, si el 0 existe es el vector de dos componentes 0, 0, el número real 1 si multiplico un vector de R2 me da el mismo vector de R2, se cumplen las 10 propiedades, ¿sí? Entonces el espacio de R2 junto con la suma y el producto por escalar también forma un espacio vectorial. Lo mismo sucede con las ternas, ¿no? Con los vectores del espacio, que son vectores de 3 componentes, ¿sí? Créanme que si se verifican los de 2 componentes, los de 3 también. Es un espacio vectorial. Yo puedo sumar vectores de R3 y que me dé un vector de R3, hay un vector nulo en R3, hay un vector opuesto en R3, vale la asociativa de la suma, la conmutativa de la suma, podemos hacer distributiva de un número real con un vector de R3, y en general podríamos seguir R4, R5, R6, con vectores de no importa la cantidad de componentes que tengan, ¿sí? Esos vectores, así tengan 1, 2, 3, n componentes, van a constituir un espacio vectorial. Seguro, ¿sí? Seguro. Este es el caso de los R, el más simple de todos. Hay más conjuntos. Vamos a nombrar a los que conocemos nosotros. El conjunto de los polinomios. Pero dijimos que el conjunto de los polinomios es espacio vectorial si adentro de la bolsa están todos los polinomios, no importa de qué grado, ¿sí? Al conjunto de los polinomios lo vamos a simbolizar así. P. P es el conjunto de los polinomios. Adentro de P, o los elementos de P, son de la forma a sub n por x a la n, más tiqui tiqui tiqui, más a sub 1 por x, más a sub 0. O sea, los polinomios de cualquier grado. De cualquier grado, incluyendo el polinomio nulo. Así que el conjunto P con la suma y el producto también es un espacio vectorial. Ojo que cuando dijimos el conjunto de los polinomios de grado 2 no era espacio vectorial porque el polinomio nulo no tenía grado. Pero si decimos P a secas, estamos pensando en todos los polinomios que se nos crucen por la cabeza. ¿Sí? Hay otro espacio vectorial que lo vamos a simbolizar P sub n, que cuando pongamos P sub, esta n va a representar el grado de los polinomios, pero lo vamos a leer como el conjunto, y ahora lo vamos a demostrar, de polinomios de grado menor o igual que n, junto al polinomio nulo. El polinomio nulo lo tenemos que nombrar aparte porque no tiene grado, ¿no? Entonces, cuando yo digo P sub n, estoy diciendo que adentro de mi bolsa hay polinomios de grado menor o igual que n, o el polinomio nulo. Por ejemplo, si yo digo P sub 2, estoy diciendo que adentro del conjunto hay polinomios de grado menor o igual a 2, junto con el polinomio nulo. Si digo P sub 3, digo el conjunto de polinomios de grado menor o igual que 3, junto con el polinomio nulo. ¿Por qué el menor igual?
que el grado. Porque dijimos que si eran de grado particularmente n, no se cumplía, ¿no? Si yo digo el conjunto de polinomios de grado igual a 2, mostramos con un ejemplo que no se cumplía una de las propiedades, no era espacio vectorial. Pero al poner esta condición de menor o igual que n, o el polinomio nulo, si yo sumo dos polinomios de grado n, me puede dar un polinomio de grado n, un polinomio de grado más chico que n, o me puede dar el polinomio nulo. Entonces con este menor o igual, zafamos la cerradura de la suma. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre decir un conjunto donde solo hay grado 2, o donde solo hay grado n, a decir un conjunto donde el grado puede ser menor o igual que n? ¿Se dan cuenta la diferencia? Acá el 0 no está, porque el 0 no es de grado n, este está fuera. No pertenece al conjunto, porque no es de grado n. En cambio en esta, está el de grado n, el de grado más chico, 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 y el polinomio nulo está metido acá adentro. Entonces, al poner esta condición, zafo lo que nos pasó hoy con la suma, que pusimos dos polinomios de grado 2 y la suma no me dio uno de grado 2, me dio uno de grado más chico. Bueno, acá dice del mismo grado o menor, o el polinomio nulo. ¿Sí? Entonces, si zafamos la cerradura de la suma, sabemos que el polinomio nulo está contemplado dentro de este grado menor o igual que n. Bueno, el polinomio nulo lo nombramos aparte por el tema de que no tiene grado, ¿no? Pero está contemplado dentro de este conjunto, y después ya sabemos que los polinomios valen la asociativa de la suma, la conmutativa de la suma, vale la propiedad distributiva, puedo multiplicar por 1 y todo lo demás. Entonces, con esta pequeña modificación, nos aseguramos que dentro de la bolsa, si hay polinomios de grado 2 o más chico que 2, va a ser espacio vectorial. Si hay polinomios de grado 3 o más chico que 3, va a ser espacio vectorial. Si hay polinomios de grado 5 o más chico que 5, va a ser espacio vectorial. Si hay polinomios de grado 7 o más chico que 7, va a ser espacio vectorial. Si hay polinomios de grado n o más chico que n, va a ser espacio vectorial. ¿Sí? Cuando digo de grado n o más chico que n, tengo que incluir el polinomio nulo. Si no incluyo el polinomio nulo, medio como que acá queda colgado, ¿no? Porque uno dice, bueno, el polinomio nulo no es de grado más chico que n, porque no tiene grado. Entonces, medio como que estoy obligada a nombrarlo aparte, ¿sí? Con esta condición de menor o igual y agregando el polinomio nulo, podemos formar espacios vectoriales. No los vamos a demostrar, ya son espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Y ese P sub n podría ser considerado como un subespacio de P? Es un subespacio de P, porque en P viven todos los polinomios que se te ocurran. Bueno, de todos los polinomios me armo una bolsita o un subconjunto con los de grado 2 o más chico que 2. O me armo un conjunto con todos los de grado 3 o más chico que 3. O un conjunto con todos los de grado 20 más chico que 20. Este P sub n está incluido dentro del conjunto de los polinomios. ¿Sí? Claro. Es un subconjunto. P sub n es un subconjunto de P. Ahora, claro, también sería subespacio porque es un espacio vectorial, según lo que dice ahí. Exactamente. Es subespacio porque ya es espacio vectorial. Ahora, ¿yo puedo decir que R2 está incluido en R3? Así como dijimos que P sub n está, o R2 está incluido en Rn. Me parece que no. Así como generalizamos con los polinomios, ¿podemos generalizar con los vectores? Y no porque R2 tiene solo dos componentes, ¿no? Claro. Ojo Entonces, acá, si yo sumo algo o hago alguna operación, no me va a dar nada de R3. ¿No? No, porque vos pensás que si vos tenés vectores de 3 componentes, todos los que quieras, y vos te querés armar, agarrás de acá adentro, querés armar una bolsita con vectores de 2 componentes. No podés. Si adentro solo hay vectores de 3, ¿cómo hace para separar a los que tienen 2? Si está lleno de vectores de 3. No, esta situación no existe. Ojo con esto, ¿eh?
No, darle 0 a alguno de los componentes No, porque seguirías teniendo 3 componentes. Es como sigue decir, siendo de 3. tengo Claro. un depósito lleno, todo lleno de mesa de 3 patas. Un depósito lleno de mesa de 3 patas. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner en esta habitación, de todas las mesas que hay, las que tengan 2 patas. Y ninguna tiene 2 patas. Porque todas Claro. tienen 3. Es imposible. Ahí no podemos generalizar. ¿Sí? Bueno, el conjunto de las funciones continuas también es un espacio vectorial, pero vamos a tratar de no trabajar ni con funciones continuas, ni con funciones derivables, ni con funciones integrables, porque todavía no creo que hayan llegado a esa parte, ¿o sí? Recién estamos empezando con derivadas. Bueno, entonces a las funciones le vamos a mandar un besito por ahora, no es algo que nos ocupe, pero sí vamos a hablar del conjunto de las matrices en general de m filas por n columnas, ¿sí? Lo vamos a poner así, que es la notación que usamos. Con la m vamos a denotar a las matrices de m por n. ¿Sí? M por n lo podemos dejar en forma genérica, pero lo que estamos diciendo con este m por n es que todas las matrices que viven dentro del conjunto tienen m filas y n columnas. ¿Sí? Ejemplos, matrices de 2 por 2, matrices de 3 por 5, matrices de 8 por 1, matrices de 1 por 1, matrices de 1 por 3, ¿sí? Tiene que ser un M y un N fijo, pero se puede decir en forma general, ¿sí? Las matrices de M por N en general son un espacio vectorial, ¿sí? Cuando uno ya pone un valor fijo para M y para N, está hablando de un subconjunto dentro de esas matrices M por N. Entonces, los que nosotros vamos a estudiar, si son o no son espacios vectoriales, tendremos que tratar de ubicarlos adentro de alguno de los que están en esta lista. Si nosotros logramos ubicar el conjunto que nos piden, si cae adentro de algunos de los de esta lista, zafamos de demostrar las 10 propiedades, porque decimos, este conjunto es un subconjunto de alguno de estos espacios vectoriales, ¿sí? No es vacío, porque por lo menos tiene, y chequeemos que esté el 0, ¿está? Y después mostramos que ese conjunto es cerrado para la suma y es cerrado por escalar. ¿Logramos probar eso? Serían 4 condiciones, ¿no? Pero bueno, la primera medio como que se cae de maduro, que sería demostrar que el conjunto S está incluido dentro de uno de estos, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Si yo logro probar esas 3 condiciones, estoy probando que ese conjunto es un subespacio. Y si ese conjunto es un subespacio, por definición, es un espacio vectorial. Entonces, solo demostrando 3 propiedades, estoy demostrando que un conjunto es espacio vectorial. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? A ver, vamos a hacer algún ejercicio como para ver si termina de quedar claro. Borramos acá. ¿Dejamos la lista de los espacios o la tienen a mano? La tenemos. Bien. Supónganse que a mí me dan un conjunto S que está formado por vectores X, Y, que pertenecen a R2, ¿no? Porque tiene 2 componentes, tales que, no sé, X sea mayor o igual que 0. Ese es mi conjunto S. Ah, bueno, X mayor o igual que 0, vamos a poner alguna condición para I, porque si no me van a decir, I, ¿qué onda con I? I vamos a ponerle cualquiera. I puede ser lo que se te dé la gana. A ver. Entonces, yo voy a manipular elementos del conjunto S, entonces tengo que tener en claro cuáles son los elementos que viven en S. Son elementos que son vectores de 2 componentes. Viven en R2. R2 ya sabemos que R2 es espacio vectorial. Ya sabemos que S es un subconjunto de R2. ¿Sí? Ahora, para imaginarme qué elementos viven en S, me pongo algunos ejemplos. A ver, 5, 8, ¿vive en S? Sí, porque la condición Sí.
X sea mayor o igual a 0, ahí que valga lo que se le dé la gana. ¿Sí? El vector, hay algo que no les dije. Los elementos que pertenecen a un espacio se llaman vectores, porque el espacio se llama espacio vectorial, ¿sí? Aunque sean matrices, aunque sean funciones, aunque sean polinomios, a cada elemento del conjunto se lo puede llamar vector también. Y no por llamarse vector tengo que pensar en la flecha, ¿eh? Se lo llama vectores solo por el hecho de pertenecer a un conjunto que se llama espacio vectorial. El vector -3, 1. El vector b sub 1. ¿Está dentro de ese? No. 3, 1 no está dentro de ese porque -3 no cumple con esta condición, ¿no? El vector 0, 0. ¿Está dentro de ese? Sí. Sí, porque cumple con la condición de que la x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? ¿Quiénes son los que no van a estar en ese? Y todos los vectores cuya primera componente sea un número negativo, ¿no? -1 algo, -3 algo, -8 algo, -1/4 algo, ¿sí? Todos los que tengan primera componente negativa no van a vivir adentro de ese. Van a vivir adentro de ese todos los que tengan un x mayor o igual a 0 en la primera componente y un real cualquiera en la segunda, ¿sí? ¿Más o menos se entiende cuál es la onda de los elementos? Bien. Sí, sí. Vamos a probar si es espacio vectorial. Nos preguntamos, ¿ese es espacio vectorial? Tenemos que probar. Primero, ¿ese es distinto de vacío? Y mirá, acá nombré 5, 8, 0, 0. Podría haber nombrado un montón de elementos más, ¿no? Pero ya mostrando que el 5, 8 cumple con esta condición, 5, 8 vive dentro de ese. Ya estoy mostrando que ese por lo menos tiene un elemento. Bueno, el 5, 8 no lo voy a tomar de ejemplo. Voy a tomar el 0, que es el que me conviene, ¿sí? Entonces, ¿ese es distinto de vacío? Sí. Pues, por ejemplo, 0, 0 pertenece a ese. Porque 0, 0 cumple con la definición de los elementos de ese. Es un vector de dos componentes, en donde la primera componente es mayor o igual a 0 y la segunda es un real cualquiera. Esta es mayor o igual que 0 y esta tiene que ser un número real cualquiera. Así que se cumple la primera condición. La segunda condición, ¿ese es cerrado para la suma? Estaría mal, profe, si yo digo, bueno, si es un subconjunto de un espacio vectorial, que ya sabemos que lo es, y le encontré el elemento 0, 0, entonces va a ser cerrado para la suma y va a ser cerrado para la multiplicación. No necesariamente, porque No lo que hace que sea cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación justamente es la condición que define a los elementos del conjunto. Claro, okay. Es la condición la que te dice si es o no es. El 0 es una que se tiene que cumplir. El 0 es una que se tiene que cumplir. Y ya que es una que se tiene que cumplir, la usamos para demostrar que el conjunto no es vacío. ¿Sí? Ahora, si el 0 no está acá adentro, olvídate, el conjunto no es vacío, pero el 0 tiene que estar. Claro. Si hay un elemento, ahora vamos a poner un ejemplo, que no contiene el 0, no significa que el conjunto sea vacío, porque tiene otros elementos, pero el 0 tiene que estar. Si no está... Pero claro, ya no sería un subespacio. Exacto. ¿Sí? Okay. Si yo digo que es cerrado para la suma, me voy a saltear. Voy al cerrado para la multiplicación, porque se me está ocurriendo un ejemplo. A ver si a ustedes se les ocurre el mismo ejemplo que a mí. ¿No se les viene a la cabeza ningún ejemplo? Y si multiplicás por un número negativo al vector, la x va a quedar negativa. Exactamente. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, la primera componente de los elementos tiene que ser mayor o igual a 0. Y la segunda puede ser lo que se le dé la gana, ¿sí?
Pero cuando yo a un vector de componentes x, y, ¿sí?, lo multiplico por un escalar, me va a dar un vector de componentes k por x, k por y. Y este k por x va a pertenecer a S si k por x es mayor o igual que 0. Ahora, si yo elijo un escalar negativo, ¿sí?, y a un número mayor o igual que 0 lo multiplico por un número negativo, el resultado me va a dar o negativo o 0. Y si me da negativo o 0, ya no pertenece adentro del conjunto. ¿Sí? Y para demostrar que eso falla, basta con mostrar un contraejemplo. Un contraejemplo particular. Elegí un vector de S, el que vos quieras, y elegí un escalar, el que vos quieras. ¿Sí? Para la propiedad 3, eso no hice el vector 5, 4, o 5, vamos a poner 5 menos 4, porque y puede ser cualquiera. Este vive en S, cumple con la condición de que la primera componente es mayor o igual a 0 y la segunda es un número real. Sí, este vector B sub 1, o S sub 1, vive en el conjunto S. Y ahora tomo el escalar menos 2 quintos. ¿Qué pasa cuando yo hago K por B1? Tengo que hacer menos 2 quintos por 5 menos 4. ¿Qué me da este producto? Menos 2, 8 quintos. El vector menos 2, 8 quintos, ¿vive en ese? No. No, no vive en ese, pues menos 2 es menor o igual que 0. Y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Por lo tanto, este conjunto no es cerrado para la multiplicación por escalar. Listo. S, respuesta, S no es un espacio vectorial, por lo tanto, no es espacio vectorial. No es subespacio de R2, si quieren, podemos poner, no es subespacio de R2, por lo tanto no es espacio vectorial. O directamente ponemos no es espacio vectorial. ¿Sí? Con la suma se nos iba a complicar porque íbamos a tener que tomar vectores, por ejemplo, de la forma AI, con A mayor o igual que 0, y vectores de la forma B y sub 1 y sub 2, con B mayor o igual que 0. Entonces cuando yo sumo B1 más B2, ¿qué queda? Pero, estoy moviendo todo. Esto de arriba que no veo. Cuando yo sumo B1 más B2, tengo que sumar A más B, y bueno, acá hay 1 más I2. Y 1 más I2 no me preocupa porque son reales, pero A más B, pero A más B es mayor o igual que 0 porque es la suma de reales no negativos. ¿Sí? Si sumo reales no negativos, la suma de reales no negativos me da un número real no negativo. Entonces, claro, lo puede tomar como suma de desigualdades, ¿no? exacto. Entonces era como más complejo de escribir que era cerrado para la suma. A mí se me vino a la cabeza un ejemplo donde cerrado para el producto no funcionaba, entonces si a vos se te viene un ejemplo, los ejemplos que se te tienen que venir a la cabeza son 3. O que el 0 no está, o que no es cerrado para la suma, o que no es cerrado para el producto. Es decir, o no está el 0, o si sumo no cumple con las condiciones del conjunto, o si multiplico por algo particular no cumple con las condiciones del conjunto. Y no se me ocurre ningún contraejemplo, que esos contraejemplos los puedo pensar cuando voy definiendo los elementos del conjunto, que me puedo poner algunos ejemplos como para pensar y tratar de anticipar algún contraejemplo. ¿Sí? Si se me viene un contraejemplo a la cabeza, olvídate de las 3 propiedades. Es decir, no es espacio vectorial porque y directamente mostrás el contraejemplo. Directamente mostrás el contraejemplo. ¿Sí? Yo les quería mostrar que hay algo que... vamos a poner otro ejemplo, que por ahí contradice lo de no es vacío, ¿sí? Si yo tengo el conjunto S formado por vectores de 3 componentes, vamos, X y Z, que pertenecen a R3, tales que X es positivo,
Y es un real cualquiera, y Z es un real cualquiera. ¿Sí? O sea que yo adentro de ese tengo vectores en donde acá tengo positivo, lo que quieras y lo que quieras. ¿Sí? 5 menos 2, raíz de 3. 8 menos un tercio, pi. Un cuarto, 0. ¿Sí? La pregunta es, ¿el vector 0, 0, 0 está en ese? No. No. No, 0, 0, 0 está fuera de ese. ¿Por qué? Porque no cumple con esta condición, ¿no? La primera componente acá no se cumple. Entonces, ese no tiene vector nulo. Entonces, ese no es espacio vectorial. Y no significa que sea vacío. ¿Sí? Ese no es vacío. Porque, por ejemplo, no sé, 5 menos 2 raíz de 3 pertenece a ese. ¿Sí? Son como dos cosas distintas. Una cosa es mostrar que no es vacío y otra cosa es mostrar que esté el vector nulo. Lo que pasa es que usamos el vector nulo para mostrar que no es vacío, ¿sí? Pero si un espacio vectorial no tiene vector nulo, no puede ser espacio vectorial, porque es una de las 10 propiedades que se tiene que cumplir, ¿sí? Entonces, si quieren, podemos mostrar que, además de que ese no es vacío, poner como primera condición verificar que esté el 0. Entonces, en vez de probar 3 propiedades, en algunos casos podríamos demostrar 4, pero si está el 0, no es vacío. Ahora, que el 0 no esté, no significa que sea vacío. Ese es el mensaje que les quiero dar. ¿Sí? Tengo que controlar que esté el vector nulo. Si está el vector nulo, nos garantizamos que vacío no es porque por lo menos está el 0. Ahora, si el vector nulo no está, ya está, no empiezo ni a jugar, porque si no hay vector nulo, no es espacio vectorial. Lo cual no significa que el conjunto no sea vacío. Puede ser cerrado para la suma, puede ser cerrado para la multiplicación por escalar, y no, porque si no está el 0, cuando yo hago K por el vector y acá le doy el valor 0, esto no me va a dar adentro de ese. Basta con que tome K igual a 0. No va a ser cerrado para la multiplicación por escalar. Y en algunos casos, si yo sumo un vector con su opuesto, me va a dar el vector nulo que tampoco va a estar adentro. Así que si no está el 0, se nos caen todas las propiedades. ¿Sí? Y si está el 0, nos aseguramos que por lo menos vacío no es, porque está el 0. No sé si se entendió cuál fue el mensaje que quise dar. Que está el 0, me asegura que no es vacío. Ahora, que no esté el 0, bueno, no importa si es vacío o no es vacío. Si no está el 0, ya no es espacio vectorial. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? Bueno, ¿a dónde está el secreto de estos ejercicios? El secreto está en no perder de vista la forma de los elementos que viven adentro del conjunto. Y no perder de vista la lista de los que ya sabemos que son espacios vectoriales. ¿Sí? Les digo, de la sección 4.2 hay, pero para ser dulce, se les va a pedir en algunos casos que demuestren que es espacio vectorial, pero yo no quiero que demuestren las 10 propiedades, ¿sí? Si ustedes encuentran una de las 10 que no funciona, basta para decir, acá tenés un contraejemplo, este conjunto no cumple con tal propiedad, ¿sí? Pero para demostrar que un conjunto es espacio vectorial, no vamos a demostrar las 10 propiedades, vamos a demostrar las 3 de subespacio. Así que, si quieren saltear los ejercicios de la sección 4.2 y pasar a los de subespacio directamente, pueden hacerlo, ¿sí? Y si no, pueden agarrar los ejercicios de la sección 4.2, yo les seleccioné algunos, muy poquitos, y jugar con que esos conjuntos están metidos adentro de un espacio vectorial, entonces solo demostramos estas 3 propiedades. Esa es la idea, ¿sí? No manipular elementos y demostrar 10 propiedades, porque si no, hacer un ejercicio de espacio vectorial usando la definición de espacio vectorial es
un día entero para cada ejercicio, porque no terminamos nunca más de demostrar las 10 propiedades. Además, esos conjuntos ya están probados que cumplen con las 10 propiedades. Entonces vamos directamente con los subespacios, ¿sí? La idea entonces de hoy para la clase que viene es que ustedes puedan hacer esos poquitos ejercicios que yo les asigné, ¿sí? Que se los subí a la plataforma. Si quieren hacer alguno particular que yo no les asigné, pero les llama la atención del libro y quieren chusmearlo para discutirlo, lo hacemos la clase que viene. El martes que viene vamos a trabajar con espacios y subespacios porque quiero que este concepto quede bien claro. Si este concepto queda bien claro, vamos a trabajar con el concepto de, bueno, ya sé que este conjunto que tiene estos elementos cumple con estas propiedades, ¿sí? Es como, sería como una institución, ¿no? Una institución llamada espacio vectorial. ¿Cómo hago para fabricar esa institución? ¿Qué necesito para fabricar esa institución? Yo quiero construir una casa. Supongamos que la institución es una casa. Si yo quiero construir una casa, ¿qué necesito para construir una casa? Una casa básica. Y necesito paredes, un techo, y las puertas y las ventanas, como mínimo. ¿Sí? Como mínimo. Después le puedo poner pintura, le puedo poner plantitas, le puedo poner cielo raso, le puedo poner cerámico en el piso, en las paredes, le puedo poner un baño, una cocina, una habitación. Pero como mínimo para construir una casa necesito las paredes, el techo, las puertas y la ventana. ¿Sí? Bueno, para construir espacios vectoriales vamos a necesitar justamente vectores, pero no piensen solo en los vectores en las flechitas que estudiaron en geometría. Cuando digo vectores, digo elementos del conjunto. Si el conjunto son polinomios, los vectores serían polinomios. Si el conjunto son las matrices, los vectores serían matrices. ¿Sí? Así que, si para la clase que viene queda claro este concepto de espacio vectorial, si es o no es, cómo lo demuestro, vamos a ver la clase que viene cómo hacemos para fabricar nosotros espacios vectoriales. ¿Qué necesitamos para fabricar espacios vectoriales? ¿Sí? Esa es la idea. Así que la tarea para la semana que viene sería leer en la sección 4.2, que es de espacios vectoriales, la sección 4.3, que es de subespacios, y hacer los poquitos ejercicios que yo les asigné. Si ustedes tienen ganas de agregar más, o ven alguno que les llama la atención, y lo quieren hacer y probar, o hacer otros que no sean los que estaban asignados, bienvenidos sean. ¿Sí? Yo les dejé los dos proyectos de espacios vectoriales y de subespacios, no sé si no les dejé ya los tres. Los tres dejaste. Ya le dejé los tres. Bueno, empiecen mirando los dos primeros, los de espacio y los de subespacio. Si todo esto nos cierra, vemos cómo fabricamos espacios vectoriales el martes que viene. ¿Sí? Y si no nos cierra, bueno, trabajamos un poquito más hasta darle forma. ¿Está? La clase que viene vemos cómo fabricamos los espacios vectoriales y vamos a estudiar de esos elementos que fabrican los espacios vectoriales algunas características.